Iniciamos con el tema del sistema reproductor masculino. Este es un tema que es bastante extenso, por lo tanto decidí dividirlo en dos partes. De manera general, el aparato reproductor masculino está formado por el escroto, los testículos, el conducto deferente, ¿ok? Que va hacia la próstata. Allí también tenemos las glándulas anexas como son la vesícula seminal, la próstata que ya la nombré, las glándulas pulvoretrales y luego va el pene. Ahora, los testículos son dos, el hombre tiene dos vesículas seminales, dos glándulas vulvoretrales o de Cooper y la próstata. Y por supuesto, el pene que está formado por los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. En cuanto al escroto, eh, del punto de vista anatómico pareciera que fuera solo piel, pero en realidad tiene varias capas, como pueden observar en esta caricatura. Es una prolongación de la piel, la cual está dividida en el centro por una estructura que se llama rafe, pero este tejido tiene una capacidad contráctil gracias a un tejido superficial o fascia que se llama dartos, que está justo debajo de la piel, que tiene capacidad de contraerse. Ahora, comparando la pared abdominal con la cubierta de los testículos, o sea, con el escroto, en el caso de la piel se le llama escroto de los testículos, justo debajo de él está otra capa que se llama dartos. Luego hay una capa de tejido celular subcutáneo y aponeurosio superficial que se llama túnica celulosa en los testículos. Luego hay una prolongación de los músculos del abdomen, que es la túnica muscular. Tenemos la fascia transversalis, que es la túnica fibrosa, y el peritoneo de tejido celular subperitoneal, que representa la túnica vaginal, la cual está dividida en una hoja parietal y una hoja visceral. Preparados histológicos de testículos o de escroto como tal, no tenemos. Simplemente les muestro esta caricatura para que ustedes más o menos se ubiquen cuáles son las capas del escroto. Si tomamos en cuenta la leyenda que está aquí abajo, la número 1 sería el escroto, la número 2 sería el dartos, ¿ok? Si seguimos observando, la número 3 es la túnica celulosa, la número 4, que es esta rosada, es la túnica muscular, la número 5 es la túnica fibrosa, como está aquí, y la número 6 la túnica vaginal. Ahora, los testículos como tal son pares, tienen forma oval, miden aproximadamente 4 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y 3 de grosor. Ellas tienen una función mixta, es decir, exocrina gracias a los gametos, que son los espermatozoides, y una función endocrina por las células de Sertoli y células de Leydig. Ella está recubierta en la porción más externa por una cápsula de tejido conectivo denso irregular y tejido epitelial. Esta es una caricatura para que más o menos ustedes empiecen a familiarizarse con la forma del escroto. Tiene su cápsula, la cual emite tabiques y divide el testículo en lobulillos. Dentro de esos lobulillos están los túbulos seminíferos, donde se encuentran los espermatozoides en diferentes estados de maduración. En este corte histológico coloreado con H del testículo, vamos a observar lo más externo es la cápsula, pero también hay otras capas externas después de la cápsula que recubren el testículo, que ya vamos a hablar. Observamos que hay una prolongación de tejido conectivo denso irregular que divide en lobulillos dos testículos, se llaman lobulillos testiculares. La zona donde penetra este tejido conectivo denso irregular se llama mediastino y es donde se encuentra la red de testis. De afuera hacia adentro, las tres capas que recubren los testículos son la túnica vaginal, que es la más externa, es una vaginación de las células mesoteliales y forma una cavidad serosa, ¿okay? Que le genera movilidad. Tenemos la túnica albuginia, que es la más interna, que tiene tejido fibroelástico denso, más músculo liso, que es la que forma el mediastino testicular. Esto divide al testículo en más o menos 250 compartimientos o lobulillos. Allí hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y conductos extratesticulares. Y la túnica vascular, que es tejido conectivo laxo muy vascularizado y que forma la cápsula vascular del testículo. Si observamos este corte histológico del testículo, la más externa es la túnica albuginia. Tenemos la túnica vascular como la más interna, donde hay vasos sanguíneos. Faltaría, que sería más o menos aquí, la túnica vaginal. Estos son túbulos seminíferos. Como les comenté, la túnica albuginia divide a través del mediastino con tejido conectivo denso irregular
El testículo en 250 compartimentos aproximadamente que representan los lobulillos testiculares, que tienen más o menos pirámides o forma de pirámides y son intercomunicados. En cada uno de los lobulillos testiculares hay de 1 a 4 túbulos seminíferos. O sea, volvemos a observar este tejido, que ya se lo mostré anteriormente, puede observar que más o menos tienen forma piramidal los lobulillos testiculares. Ahora, en cuanto a los túbulos seminíferos, tienen aproximadamente 0,2 milímetros de grosor, o menos 120 a 150 micrómetros de diámetro y tienen de 30 a 70 centímetros de longitud. Ellas están rodeadas por colágeno tipo 1 y unas células que se llaman mioides. Ya las vamos a mostrar. Y la membrana basal de los túbulos seminíferos está formada por la túnica propia. Volvemos a observar esta caricatura, donde podemos observar estas estructuras que tienen forma contorneada. Estos son los túbulos seminíferos. Y si lo evidenciamos con preparado histológico coloreado con HE, esto sería parte de un túbulo seminífero. Donde están las flechas rojas, podemos observar unas células con núcleos aplanados. Estos serían las células mioides. Estas células tienen capacidad contráctil, o sea, intervienen en la contracción del túbulo seminífero. Y de aquí hasta acá vemos núcleos, ¿ok? Diferentes núcleos. Estos son los espermatozoides en diferentes estados de maduración o de diferenciación. Okay, este es otro corte histológico coloreado con H, donde también observamos las células, o sea, los gametos en diferentes estados de maduración, pero también observamos una célula cilíndrica, ¿okay? Que cubre o pasa por todo el túbulo seminífero, que serían las células de Sertoli. Entonces, recordemos los túbulos seminíferos, hay 3 células importantes, que son los gametos, ¿okay? Las células mioides y las células de Sertoli. El intersticio es esa zona, ese espacio de tejido conectivo que está entre los túbulos seminíferos. Allí hay tejido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, pero también encontramos fibroblastos, macrófagos y células cebadas. Y por supuesto, allí se encuentran las células de Leydig. Esto es un corte histológico coloreado con HE, donde del lado derecho es un túbulo seminífero, otro túbulo seminífero, otro túbulo seminífero. Podemos encontrar las células con un núcleo aplanado en la periferia, que son las células mioides, y en el intersticio podemos encontrar estas células, ¿ok? Que son más o menos redondeadas, con citoplasma claro. Estos son las células de Leydig. Entonces, del epitelio germinal o seminífero, ¿ok? Que pertenece a los túbulos seminíferos, se encuentran los dos tipos de células que les mencioné, las células de Sertoli o tenaculares y las células espermatogónicas o los gametos. Esto le da una característica de estratificado, o sea que tiene varias capas a los túbulos seminíferos. Esto es un esquema para que ustedes observen cómo está la distribución de estas células en los túbulos seminíferos. Si observamos, son los mismos esquemas. Aquí está la lámina basal de las células. Están las células mioides, que son las células contráctiles de núcleo aplanado. Encontramos estas células cilíndricas, ¿okay? Que son las células de Sertoli entre las células espermatogénicas. ¿Okay? Pero si ustedes ven, las células de Sertoli generan unos puentes, o sea, unas uniones entre ellos. Hay unas prolongaciones entre las células de Sertoli y genera 2 compartimientos, ¿okay? De las cuales vamos a hablar más adelante. Estas son en la porción más basal de las células Sertoli, de los túbulos seminíferos, perdón, están las espermatogonias, y hacia la luz de los túbulos seminíferos están los espermátides. Ok, las células de Sertoli, como les comenté, son células cilíndricas altas, ramificadas, con un citoesqueleto bastante desarrollado. Y una de las características que tiene desde el punto de vista ultraestructural es que se puede observar por microscopía electrónica de transmisión unos cristales que se llaman de Charcot-Böttcher, de los cuales su función todavía no está bien definida. Y ya tiene unas especificaciones ectoplasmáticas, es decir, prolongaciones, ¿okay? Plasmáticas, que forman la barrera hematotesticular. ¿Qué es esto que les estoy mostrando aquí? Esta es la barrera hematotesticular.
Volvemos a observar un corte histológico de túbulos seminíferos, ¿ok? Todos estos son túbulos seminíferos. Encontramos en el intersticio las células de Leydig, en la periferia los túbulos seminíferos, las células mioides, y todo esto son las células espermatogénicas y las células de Sertoli. Volvemos a observar aquí, este es un túbulo seminífero, ¿ok? Pero podemos observar más que todo las células de Sertoli. Otra imagen, aquí se ve muy bien lo que es la porción externa del testículo, ¿ok? Donde se observa la túnica vaginal, ¿ok? La túnica lujírea, esto sería la túnica vascular, los túbulos seminíferos, aquí con mayor aumento, las células mioides, aquí están las células hepatogénicas, aquí hay una célula cilíndrica que son las células de Sertoli, y aquí están las células de Leydig. ¿Ok? ¿En qué consiste la barrera hematotesticular? Esa está en la zona vasolateral de los túbulos seminíferos. Estas prolongaciones ectoplasmáticas que permiten la unión entre una célula Sertoli y otra divide a las túbulos seminíferos en dos compartimientos. Un compartimiento basal, ¿ok? Que está formado por tejido conectivo y vaso sanguíneo y por supuesto espermatogonias, y un compartimiento adluminal, ¿ok? Protege a los espermatozoides en diferentes estados de maduración de una respuesta inmunológica. Observamos esta imagen. De nuevo, esta es la porción más externa del túbulo seminífero, las células bioides. Vemos la célula de Sertoli y aquí se ve la unión entre dos células de Sertoli, entonces forma un compartimiento basal y un compartimiento adluminal. Aquí se forma la barrera hematotesticular. Volvemos a observar este esquema, ¿ok? Entonces vemos que las células Sertoli se unen entre sí en una zona, esto forma el compartimiento basal, como se ve aquí, ¿ok? Que está descrito, y el compartimiento adluminal. Aquí justamente se ve en este microscopía electrónica de transmisión la unión de las células Sertoli, donde están las flechas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las células Sertoli? Intervienen en la barrera hematotesticular, es igual que todas las barreras que hemos hablado anteriormente. No permite el paso de macromoléculas de antígenos que alteren la reacción de las espermatogonias, o en este caso las espermátides en diferentes estados de diferenciación. Funciona como soporte a la célula Sertoli, nutrición, es mecánico, interviene en la fagocitosis de células apotóticas y cuerpos residuales de las espermátides, en la síntesis, ¿ok? Ya que es una proteína fijadora de andrógenos, hormonas, fructosa, transferrina testicular. ¿Por qué es importante la fructosa y la transferrina? Porque interviene en la nutrición de los gametos. Aquí repasando de nuevo el compartimiento basal, compartimiento luminal. Okay, en el compartimiento basal que encontramos las hermatogonias, aquí está la barrera hematotesticular, que encontramos en el compartimiento luminal, espermatocitos, las espermátides tempranas y las espermátides tardías. Esto es un corte de polipropía electrónica de barrido de un túbulo seminífero. Ok, en cuanto a las células espermatogénicas, vamos a encontrar 5 tipos, pero no es que son diferentes, sino que es en diferentes estados de diferenciación, para la redundancia. Tenemos las espermatogonias que son diploides. Hay que estudiar entonces luego la parte genética que vimos en mitosis y meiosis. Los espermatocitos primarios son diploides. Los espermatocitos secundarios son haploides, luego las espermátides y los espermatozoides. En este esquema, simplemente para que ustedes recuerden un poco o lean un poco sobre esta información, donde las espermatogonias tienen diferentes subtipos, ¿ok? Depende de su grado de diferenciación. Espermatogonia A, espermatogonia B, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y las espermátides. Y por supuesto, el espermatozoide maduro. Entonces, en el túbulo seminífero, de aquí hasta acá, se encuentran esas espermatogonias, esas espermátides en diferentes estados de diferenciación, ¿ok? De maduración, donde la porción más basal están las espermatogonias, luego están los espermatocitos,
las espermatoides tempranas y las espermatoides tardías, que son las que se liberan a la luz del túbulo seminífero. Entonces, las espermatogonias dependen directamente de la testosterona. Se encuentran ubicadas en el compartimento basal y son células pequeñas con carga genética diploide, ¿ok? Entonces, recuerden que las que tienen carga genética diploide son los espermatogonias y los espermatocitos primarios. Se describen tres tipos de espermatogonias: las oscuras tipo A, las claras tipo A y las espermatogonias tipo B. Vemos de nuevo un cohorte histológico de túbulo sominífero. Recuerden, las que tienen núcleo aplanado son las células bioides, ¿ok? Más o menos aquí están las espermatogonias. Entonces, hay algunas características que se pueden diferenciar de manera ultraestructural principalmente de las espermatogonias. Por ejemplo, las claras tipo A, los núcleos son ovales y aplanados y tienen abundante heterocromatina. Está subrayado para que recuerden cuál es la diferencia principal. La célula tiene una forma de cúpula en su porción apical, son células de reserva, es decir, no entran en el ciclo celular, se dividen o se activan solo si es necesario. Las oscuras tipo A tienen abundante eocromatina, quiere decir esto que es una célula activa. A pesar de que tiene pocos organelos, las más redundantes son el retículo plámico rugoso y los ribosomas libres. Y las tipo B, el núcleo más redondo, estas sí se dividen constantemente y van a diferenciarse en los cromatocitos primarios. Entonces, observamos este corte histológico colegado con HE de los túbulos seminíferos. Este es un túbulo seminífero, este es otro. Aquí tenemos las células bioides, ¿ok? Entonces, podemos observar aquí las espermatogonias tipo B y aquí están las tipo A. Aquí pareciera que es una de las que vamos a tener en mente, que son las claras tipo A porque tienen abundante heterocromatina. Y aquí tiene más que todo eucromatina. Okay. Los hepatocitos primarios son aquellas que migran al compartimento abdominal. ¿Okay? O sea, cuando ocurre la diferenciación de las hepatogonias tipo B a hepatocitos primarios, ellas van o pasan la barrera testicular hacia el compartimento abdominal a través de las zonas de exclusión de las células Sertoli. Son más grandes y en estos espermatocitos ocurre la primera división meiótica, pero no se produce la citocinesis total. Recuerden leer qué es la citocinesis, aunque aquí se los voy a mostrar. Entonces, si hablamos de compartimiento luminal, ok, aquí están las espermatogonias, y aquí serían más o menos los espermatocitos. Aquí vamos a observar una microscopía electrónica de transmisión donde se produce la primera división meiótica, pero aquí donde está el asterisco no se observa la división total de las dos células. Entonces, es una citocinesis incompleta. Los espermatocitos secundarios, ¿ok? Son pequeños y de vida corta, son difíciles de observar o diferenciar. Y aquí se ocurre la segunda división meiótica y se forman dos espermatozoides, espermátides con carga genética haploide. Entonces, si observamos aquí, más o menos en esta zona donde está el círculo, se pueden encontrar los espermatocitos secundarios. Ahora, en el caso del espermátides, esa célula redonda comienza a sufrir modificaciones, ¿ok? Se acumula enzimas hidrolíticas, se reordena, disminuye el número de organelos, se empieza a desarrollar el flagelo, ¿ok? O los flagelos, el aparato esquelético también se modifica y se elimina parte de su citoplasma. Este proceso de modificación se describe en 4 fases. Bueno, aquí simplemente quiero que observen que en el caso de la porción más externa del túbulo seminífero, simplemente observamos núcleos, pero cuando vamos hacia el lado de la luz, observamos hacia la luz, podemos observar estas prolongaciones que representan los flagelos espermátides que se están diferenciando. De manera general, las 4 fases que sufren las espermátides, porque esto lo deberían ver con detalle en biología, por eso les invito a leerlo, ¿ok? Y entenderlo. Está la fase de Golgi, ¿ok? Donde observamos se comienza a evidenciar la vesícula acrosómica. Lean qué es el acrosoma y para qué sirve, ¿ok? El núcleo comienza a modificarse y el citoplasma comienza a adelgazarse y a extenderse. Y se empieza a formar un cilio.
¿Ok? En la fase acrosómica, esta vesícula acrosómica se desarrolla más y cubre un tercio interior del núcleo. El núcleo se hace más alargado, ¿ok? El citoplasma se sigue adelgazando y va como recubriendo este cilio, ¿ok? Que posteriormente va a ser el, el flagelo, ¿ok? La fase temprana de maduración, igual, se hace el núcleo más alargado, ya se diferencia totalmente el acrosoma, ¿ok? Empiezan a aparecer las mitocondrias que después en la fase intermedia de maduración comienzan a formar esta especie de collar alrededor del cilio, ¿ok? Un espermatozoide maduro, ¿ok? Tiene cuatro partes, tiene la cabeza, el cuello, la pieza intermedia y la cola, ¿ok? Por favor, lean con calma la fase de diferenciación de las espermátides. Sí, creo que en el libro de Ross está más o menos entendible, es importante que lo lean y lo entiendan. ¿Qué sucede? También esta espermátides acumula enzimas hidrolíticas, disminuye el número de granelos, ya lo nombré. Lo importante es la formación de los flagelos. Ok, en este eh, imagen con microscopía electrónica de transmisión podemos observar las espermátides, ¿ok? Donde tienen puentes celulares entre ellas. Este es el núcleo y esta zona más electrodensa es el acrosoma de formación. Esto es una microscopía electrónica de barrido de un espermatozoide, ¿ok? Recuerden las partes, la cabeza, el cuello, la pieza intermedia, ¿ok? Y la cola o flagelo. De manera general, ¿ok? No voy a hacer mucho énfasis en el espermatozoide. La cabeza del espermatozoide es aplanado. ¿Qué se puede encontrar allí? El núcleo, ¿ok? Y el acrosoma. Y una escasa cantidad de plasma-lema, o sea, citoplasma, a su alrededor. En el caso de la cola, ¿ok? La cola representa toda esta zona, ¿ok? Pero ella está estructurada gracias al segmento intermedio y al cuello. Entonces, en el cuello podemos encontrar que es corto, allí hay centriolos dispuestos en forma cilíndrica, o sea, no lo encontramos en estructura circular, ¿ok? Con los microtúbulos, sino es cilíndrico, ¿ok? Y es el inicio de las fibras densas externas que van a formar el flagelo. Entonces, el cuello es aquí, ¿ok? El centriolo se ve cilíndrico, ¿ok? Y inicia esta, que son las fibras densas externas, son estas, comienzan a formarse. En el caso de la pieza intermedia, ¿ok? Mide más o menos 7 micrómetros de longitud y se inicia o se forma el axonema, ¿ok? Lean qué es el axonema. Allí hay 9 fibras densas, ¿ok? Y está un collar formado o una vaina que es formado por mitocondrias dispuestas de forma helicoidal. Si observamos aquí, estas son el segmento intermedio, ¿ok? Esto aquí es el axonema y estas son las mitocondrias. Bueno, observamos aquí de nuevo. Aquí sería el segmento intermedio, cuello y cola. En esta microscopía electrónica de transmisión podemos observar lo que les estoy explicando. Aquí está el cuello, donde se observan los centros de ejecución cilíndrica, ¿ok? Esto sería el segmento intermedio, donde podemos observar las fibras densas externas y el axonema, ¿ok? Y las mitocondrias que se forman o se disponen de manera helicoidal. Lean y repasen cuál es la estructura o la estructura de los centriolos, ¿ok? Obviamente aquí está el núcleo, ¿ok? Cuello, segmento intermedio. La cola se divide en una pieza principal y una pieza terminal. La pieza principal contiene el axonema y 7 fibras densas que están recubiertas por una vaina fibrosa. Y la pieza terminal es más corta, mide 5 micrómetros, tiene el axonema y 20 microtúbulos dispersos al azar, es más hacia la porción final del flagelo, ¿ok? Rodeado por plasmalema, muy delgado. Se los invito a que lean un poco más sobre este tema del espermatozoide en libros de biología o en libros de histología que lo escriben bastante bien, la mayoría. Ahora, las células de Leydig, ¿ok? Son células que son consideradas poliédricas. Tienen abundantes gotas de lípidos y también
parecido a las células de Sertoli, por entropía electrónica de transmisión se observan unos cristales que se llaman cristales de Reinke, ¿ok? Eh, Están rodeados por tejido conectivo de la túnica vascular e intervienen en la síntesis y secreción de testosterona. Por lo tanto, los organelas que predominan en la célula de Leydig es retículo endoplasmático liso y mitocondrias. Esto es una imagen de los cristales de Reinke que se pueden observar en las células de Leydig. Y como les recuerdo, se encuentran en el intersticio de los túbulos seminíferos. Ok, para que haya una producción de testosterona, recuerden que si no hay testosterona, no hay diferenciación de los espermatocitos, debe haber una retroalimentación hormonal, Entonces, se estimula la LH, estimula la síntesis de hormonas sexuales masculinas por las células de Leydig. Y la FSH estimula las células de Sertoli para que sinteticen proteínas fijadoras de andrógeno. Si la LH y la FSH no funcionan, no hay producción de hormonas. Las células de Leydig producen testosterona, que van a la vía sanguínea, pero también van a la célula de Sertoli, y a su vez estimulan la diferenciación de las espermatogonias. Hay una retroalimentación negativa de inhibina en la liberación de LRH, que es la encargada de estimular tanto la LH como la FSH. Una retroalimentación negativa de la testosterona en la liberación de LRH. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay abundante o mucha testosterona a nivel sanguíneo, estimula la LRH, para que a su vez inhiba la formación de testosterona en exceso. Suena complejo, pero lo más importante es que entiendan que la difusión de la LH, la FSH sobre las células de Leydig y las células de Sertoli.